A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks, put it on my way, didn't cost me to forsake. Bueno, ¿qué tal? Un día más, aquí estamos en estas pequeñas cápsulas para conocer a distintas personas. Y hoy que he cogido el tren, pues la casualidad de coger el billete, el boleto, voy a dejar pasar y me encuentro que tengo la suerte de compartir asiento, cercanía con Francisco Díez. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto verte, qué gusto encontrarte en este lugar tan lindo. Pues nada, bien, la verdad que mientras nos sentamos, por curiosidad, ¿a ti te gusta ventanilla o pasillo? Pues mira, yo prefiero el pasillo porque soy un poco inquieto y me gusta levantarme. Entonces, y no me gusta molestar al que tengo a mi lado cada vez que me levanto. Entonces, y más en tren. El tren me encanta porque me permite caminar de un lado a otro, ¿no? Sí. No, y conocer, Francisco, conocer a gente que va a estar contigo durante un viaje y que a lo mejor nunca vas a volver a verla, ¿no? Esos encuentros muchas veces son maravillosos porque, bueno, a ti te ha pasado seguramente que uno tiene conversaciones con perfectos extraños en donde muchas veces se dan conversaciones de un nivel de intimidad como si fuera alguien muy cercano a ti y resulta que es la primera vez en la vida que lo ves y nunca más lo vas a volver a ver y por eso mismo muchas veces se da ese contacto, ¿no? Yo creo que yo disfruto mucho esas conversaciones, las disfruto mucho. Sí, sí. Yo además siempre digo, me gusta comentar cuando, pues eso, ¿no? Cuando damos clase, cuando tenemos personas que nos escuchan o que el entrenamiento de nuestra profesión está precisamente en eso, ¿no? En hablar con desconocidos, en un supermercado, en la cola del autobús o en el mismo tren, ¿no? En ese vagón, restaurante o bar que hay muchas veces, por lo cual, si quiere, después nos levantamos y vamos para allá a ver qué víctima encontramos, ¿eh? Porque, No, a ver qué historias encontrar. A mí me encanta porque muchas veces te encuentras con unas historias maravillosas, ¿no? sí, sí. Completamente inesperadas. Uno tiene una deformación profesional y a uno le gusta mucho escuchar y hacer preguntas. Y la gente se da cuenta que cuando tú estás escuchando, que tú estás escuchándolo y estás haciéndole preguntas, estás interesado, y la gente muchas veces se larga a contar cosas que son historias, bueno, muy originales, porque cada persona es original y única, ¿no? Sí. Hay, Eso hay, es muy... hay un, hay un personaje, aprovechando lo que estás contando, que es verdad que te quiero contar. Yo no sé si es la edad, querido Francisco, pero cada vez más, y más en esta época de pandemia, se acercan muchos vampiros emocionales, ¿eh? Ese que se te acerca y dice, hay que ver lo tarde que vamos a llegar. Seguramente que está lloviendo cuando lleguemos a Sevilla. Hay que ver el frío que hace. Y también tenemos que gestionar las conversaciones con los vampiros emocionales, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Hay que saber protegerse de los vampiros emocionales a tiempo. Sí, sí, totalmente. Así como también hay que saber, digamos, como si uno fuera una abeja, dónde está el néctar en una flor que se abre, ¿no? Totalmente. Y Francisco, mira, yo sé que te conoce todo el mundo porque quien vaya a vernos, pues dirá que la suerte y el lujo que he tenido de compartir contigo asiento, ¿no? Pero, ¿quién es Francisco Díez? Bueno, mira, a ver, yo muchas veces me defino como salteño porque mi territorio me define bastante. Padre de familia, porque mi familia me define
me define muchísimo, y mediador, porque es lo que siento que soy, más allá de que sea mi profesión, ¿no? Pero la verdad es que ya en esa misma definición tenés varias caras, ¿no? Soy padre de familia, soy profesional, soy esposo, soy amigo, soy compañero, soy el que está, digamos, viajando por distintos lugares del mundo, pero al mismo tiempo sigue siendo muy salteño, ¿no? Muy de una ciudad chica. Yo creo que uno tiene varias facetas, ¿no? Pero si tengo que definirme, me defino por esos tres rasgos. Soy salteño, soy padre de familia y soy mediador. Entonces, por eso, Francisco, Paco, Pancho, Fran, Exactamente, así es. depende del sector que esté, ¿no? Y Y una sabes cosa, que, sí, sí, dime, sí, y dime. sabes que hay mucha gente que me dice Pancho, hay grupos en los que soy, por ejemplo, pedaleo, ando en bicicleta bastante. Mm. En ese grupo de ciclistas yo soy Pancho, ¿no? Tengo muchos amigos españoles, ¿no? O que han vivido en España y que me dicen Paco, ¿no? La gente más cercana me dice Fran, ¿no? Algunos me dicen Franci o Francis, ¿no? Así que sí, así es. Eso es bueno, eso es bueno. Y una cosa te iba a decir, también seguramente yo ahora tengo otra cara porque vivo una época que no estaba acostumbrado, pero que ha venido hace unos pocos mesecitos, que es el primer nieto. Abuelo también será, ¿no? También soy abuelo de un nieto de 6 años que es maravilloso. Y la verdad es que es increíble. Bueno, yo aprendí algo muy maravilloso, que es que el amor es un sentimiento que se multiplica, ¿no? Mm. En algún momento teníamos una discusión acerca de si la energía que uno tiene, la energía vital, se agota, ¿no? Y yo tenía la tesis de que no, que la energía vital que uno tiene se retroalimenta y se multiplica. Y a mí me parece que con el amor pasa igual. Uno piensa que no puede amar más que lo que ha amado a sus hijos, o que lo que ama a sus hijos, Mm. ¿no? Y nace un hijo más y uno lo ama exactamente igual como amaba la anterior, ¿no? Y te multiplicas en el amor en cada uno de tus hijos. Ahora nace un nieto y ese amor por el nieto es un amor que tiene tanta intensidad como el amor por un hijo, pero una naturaleza muy distinta. Tiene una naturaleza de mayor libertad, por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Es un vínculo que, como tiene menos responsabilidad, puede tener más intensidad, ¿no? Y de más disfrute, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo deseando seguir viviendo las etapas que tú ahora has estado viviendo. Y Francisco, una curiosidad. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No? Bueno, Si te o tuvieras que sea, definir por un equipo, para estándares argentinos, no soy un fanático del fútbol, al punto que acá entre nosotros y en la tranquilidad de este tren te confieso, mm, un pecado para estándares argentinos terrible. uf, Toda mi vida fui de Boca, pero porque mi vecino y amigo de la infancia era del Boca, ¿no? mm, Y me nació un hijo varón que se hizo fanático del River. Y entonces, bueno, me decía, no, yo soy de River. Y realmente a él sí le gustaba el fútbol. A mí siempre me apasionó el tenis, ¿no? ujú. Mi deporte que me encanta es el tenis. Entonces, Entonces, un día, desde el potro ni hablamos, ¿no? sí, desde el Potro ni hablemos, pero bueno, también si tengo que elegir, soy fan de Roger Federer, ¿no? Sí. Eso, ¿qué vamos a hacer? Y el asunto es que un día lo llevo a mi hijo a la cancha de River a conocer, como sorpresa para él, y visitamos toda la cancha de River y él estaba fascinado.
era chiquito y cuando terminamos así al lado del campo me abraza y me dice, papá, esto es hermoso, muchas gracias. Sería perfecto con una sola cosa más. ¿Qué le digo? Y que vos también fueras de River. Y entonces le digo, bueno, mira, hagamos un trato. Vos te haces de Federer y yo me hago de River. ¿En serio? Sí, le digo, dejo Boca y me hago de River. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, y me abrazaba, y qué sé yo. Y claro, entonces, eso para un argentino, ser toda tu vida de Boca y pasarte a River, es inconcebible. Sí, sí, sí. No, no, no. Que bueno, Eres algo muy especial, ¿eh? Porque eso, bueno, eso es, practico la multiparcialidad, Javier. sí, sí, no, no, no. Noto claramente cómo eres mediador en todo, ¿no? Porque lo mismo que pasa con Boca y con River, si te vienes aquí a Sevilla y hablas de Sevilla y Betis, ni te cuento. Claro, Eso es así, ¿no? claro. No, bueno. Sí. Ahora sí, no me hagas que me cambie de Federer, ¿no? No, no. Si está Federer con cualquier otro, tengo mis problemas cuando juegan Federer y Del Potro, ¿no? Sí. Ahí es un dilema difícil de resolver. Y Nadal, qué barbaridad. ¿Eh? No, bueno, ahora que Federer está afuera, Nadal es el ídolo, ¿no? Claro. Es el que Federer está más lejos, digamos. Pero por una cuestión etaria, ¿eh? Bueno, Estoy con los viejos. y escúchame, Francisco, a ti, tú ¿quién recuerdas? Porque bueno, como tú has dicho, eres varias cosas, ¿no? Pero nos une esta pasión que tenemos los dos por la mediación, ¿no? Pero a ti, ¿quién te ha marcado? ¿Qué profesor te acuerdas? ¿Qué amigo te acuerdas? ¿Alguien de la infancia? ¿Hay alguien que tú, cuando lo ves pasar por la calle, cruzas la acera para darle un abrazo porque te acuerdas mucho de él? ¿De quién te acuerdas? No, bueno, la verdad es que yo creo que si algo yo rescato de mi vida es la maravilla de maestros que tuve. Tuve y sigo teniendo, porque en realidad yo me doy cuenta que no ceso en el disfrute del aprendizaje, ¿no? Mi maestro hoy en día sigue siendo John Paul Lederach, ¿no? Y yo disfruto cada intercambio que tengo con él, ¿no? Y cada oportunidad que tengo de intercambiar con él, de aprender de él. Pero he tenido muchos maestros a los cuales les agradezco profundamente de corazón y he ido teniendo distintos maestros a lo largo de mi vida, ¿no? En distintos campos y en distintas épocas de mi vida. Jorge Federico Sábato fue un gran maestro cuando yo ya era profesional y comencé a trabajar en la política. Dante Caputo, Jimmy Carter, ya en el trabajo profesional. La verdad, bueno, Bill Yuri, un gran maestro y amigo, Sarah Cobb. Bueno, un maestro que yo adoro y con el que disfruto muchísimo es el marido de Sarah Cobb, Carlos Slutsky, Sí. ¿no? Carlos Slutsky es, Fantástico. sí, es fantástico, fantástico. Sí, sí. Así que sí, son varios mis maestros, son varios mis maestros. De cuando era chico, de cuando era jovencito, digamos, también tengo Sí, en así el colegio recuerdos. también seguro, ¿no? Bueno, en el colegio me pasó una cosa muy curiosa y es que tengo más recuerdos de maestros de los que aprendí por rechazo. De los que te castigaban. En realidad, te cuento una historia que para mí que me marcó mucho, ¿eh? Me marcó Sí. mucho. Sabes que cuando estábamos por ahí con 15 años, un maestro de historia eligió a 3 de nuestro curso, entre ellos yo y otros 2 amigos míos, y nos invitó a unas clases privadas que daba sobre historia de la humanidad.
en donde con unas diapositivas, para hacértelo sencillo y rápido, el tipo presentaba todos los eventos más importantes de la historia de la humanidad como fruto de una conspiración judeo-sionista. ¿No? Y yo me acuerdo que a mí me golpeaba, porque era, bueno, era una explicación que simplificaba toda la historia, diciendo, bueno, acá hubo conspiraciones del sionismo internacional que intenta, va, y de la masonería y todo eso, ¿no? Entonces, un día le digo a mi padre, le digo, mira, che, vos sabés que este profesor nos está mostrando esto, qué sé yo, y mi padre está, no me olvido nunca, mi padre fue un gran maestro, estaba leyendo Kant, y me dice, cualquier explicación de una cosa tan compleja como la realidad que se reduce a una sola causa es una estupidez. Y siguió leyendo. Y eso para mí fue como una iluminación. Mis dos compañeros terminaron en las Fuerzas Armadas, golpistas, antidemocráticas, Sí, y yo sí, terminé en el gobierno sí, sí, de sí, Alfonsín. sí, sí, Sí. totalmente. Y escúchame, Francisco, ¿cuándo te acercaste a la mediación y por qué? A la mediación en sí, a la profesión. Bueno, primero gracias a mi amiga Gachi Tapia, que un día vino y me dijo, Fran, está comenzando esto en Argentina y es para vos, Mm, tenés que venir, ¿no? Al primer grupo en donde se trajo la primera capacitación. Y entré en esa capacitación y la verdad que me encantó y estaba en un momento de mi vida muy particular en el cual yo estaba ya desencantado de la política como profesión, como área de trabajo. Había trabajado en el gobierno de Alfonsín, había trabajado 2 o 3 años ya en el Partido Radical, con Alfonsín como presidente del partido, y yo trabajaba con él, y me di cuenta que la profesión de la política no era para mí, se necesitaba un estómago que yo no tenía, pelearse con amigos y un nivel de... No, no, yo me di cuenta que no podía hacer eso, pero me fascinaba lo que había visto de la política por adentro, que era la capacidad de impactar positivamente en la comunidad en la que tú vives, ¿no? ujú, Y cuando descubrí la mediación me di cuenta que tenía la misma potencialidad, la posibilidad de impactar en la vida de seres humanos concretos de una manera positiva, ¿no es cierto? Muy directamente. En una situación de conflicto, tu intervención o tu contribución podía mejorar la situación de esos seres humanos concretos. Y me enamoré de la mediación. mm. Y luego, bueno, poco a poco fui juntando lo maravilloso de la política con lo maravilloso de la mediación y encontré mi campo, ¿no? En los Claro, conflictos sociopolíticos. claro. No, 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 es muy bonito porque mira, te cuento también en confianza porque es verdad que yo cuando tengo la suerte también de cuando me inviten a algún sitio y me pregunta, ¿y usted por qué no? Por eso me gustaba mucho que nos lo contara, ¿no? Porque digo, bueno, yo soy un abogado que bueno, que empecé a ejercer, que me gusta abogar porque me gusta ayudar a la gente. Esa palabra yo creo que hacerla simple es muy importante. Y un buen día, cuando en Sevilla se celebró la Expo 92, estamos hablando del año 92, pues el comisario de la Expo, ante los problemas que había entre los pabellones, imagínate, recuerdo la anécdota de el pabellón de Mónaco, que estaba muy cerca del pabellón de Oceanía. Y cuando Mónaco ponía su película a las 6 de la tarde para vender que la gente viajara a Mónaco, pues en el pabellón de Oceanía que estaba al lado, estaban los hackers. Entonces, claro, había problemas entre ellos. Y claro, aquel comisario dijo, yo necesito a 5 negociadores, porque estamos hablando de un conflicto de un país con otro país que eventualmente durante 6 meses están en Sevilla. Aquí qué justicia en la que... Y que ello fue, Francisco, fue un entrenamiento, ¡Wow! fue un máster de 6 meses que duró la Expo 92, que fue lo que hizo que te enamoraras. Como tú bien dices que también con el tema de la política,
hay algo que te hace así, como cuando conoces a tu pareja, a tu mujer, que te hace así y tú dices, ostras, esto es lo mío, ¿no? Por eso me gusta también mucho cuando hablamos con las personas, cuando te dicen esa pregunta típica del mediador, ¿nace o se hace, no? Y siempre está esa duda, ¿no? Pero yo creo que muchos, y a ti te habrá pasado también, que independientemente de tu vida profesional, aunque se nazca con una forma de ser, después te vas haciendo con tu propia vida, ¿no? Por eso es muy bonito lo que No, cuentas también, ¿no? Por tu experiencia política, por todo. no, totalmente, así es. Y bueno, yo creo que también se aplica mucho eso de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque yo creo que si uno mira con un cierto detalle, todo el mundo enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Y Sí, trabaja en aquello que tiene que mejorar en términos de personalidad, ¿no? Y la verdad es que yo crecí en una familia muy de jueces. Mi padre era juez, mi madre era fiscal, ¿no? Mi hermano es abogado, todo el entorno tenía que ver con el derecho. Y, y yo no sabía muy bien, yo quería ser psicólogo cuando terminé mi secundaria. Quería ser psicólogo. Y mi padre, muy hábilmente, me dijo, pero no te veo carácter, porque los psicólogos dependen de los médicos para tener pacientes. Mejor estudiar psiquiatría. Y fui a averiguar qué tenía que hacer para estudiar psiquiatría y me dijeron tenés que ser médico primero. Y dije, no, eso es demasiado. Mejor estudio abogacía y listo. Y me hice abogado. Pero totalmente. siempre me quedó porque yo quería ser psicólogo. Así que cuando encontré la mediación también encontré Claro, ese claro. aspecto que me permitía un ejercicio ilegal de la profesión de psicología. Fantástico. Somos psicólogos velados, sí, sí, sí. No, y Sí, sí, sí. escúchame, hay una cosa muy buena, porque parece que siendo mediador, como tú decías, de casa herrero cuchillo de palo, no me digas que no ha habido veces, como me pasa a mí, que tienes que reñir a tus hijos, y un buen día me dijo una hija mía, dice, papá, tú no eres mediador. A mí también. Mis hijas a cada rato me dicen, ¡ah! ¿Y el mediador dónde está? Entonces, ¿sabes cuál es mi respuesta? Yo le digo, yo en mi trabajo tengo que ser paciente, tolerante, escuchar y no traigo el trabajo a casa, hijas. Ay, 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 ay. Yo no traigo el trabajo a casas. Sí que es verdad. Escúchame, Francisco, y una cosa que te quería preguntar, porque yo creo que nos va a gustar a todos los que escuchen, pues que conocer tu opinión. ¿Qué nos falta para ser una profesión conocida y reconocida? Porque yo creo que son dos cosas distintas, pero algo nos falta. Yo viajo por muchos países con el tema del foro, como sabes, y al final tú dices, la fotografía fija está igual en todos lados, ¿eh? Mm. Sí, yo creo que nos falta mucho camino porque, como tú dices, para hacer una mediación conocida y reconocida. Primero, tiene que ser conocida, ¿no? Este, y yo creo que nosotros vamos con un cambio cultural que está bastante lento en nuestras sociedades, ¿no? Que viene dándose, que nosotros venimos acompañando y cuando podemos, impulsando ese cambio cultural, ¿no? Que es un cambio que involucra sistemas, estructuras, maneras de pensar, maneras de ser. A veces pienso que somos instrumentales a ese cambio cultural y que si ese cambio cultural se profundiza, nuestra profesión quizás carezca Mm. de importancia o quizás sea el método, la manera, ¿no? de encarar la conflictividad. Yo creo que cada uno abre el camino. Lo que nos falta es que cada uno tome conciencia de que puede abrir el camino de la mediación siempre que quiera en el espacio en el que le toca, ¿no? Y que la suma de todas esas fuerzas individuales, si se hacen con seriedad y con responsabilidad, generan el cambio en términos de la profesión, ¿no? No tengo mucha expectativa puestas en los colegios de mediadores.
aunque me parece que también pueden servir. No, no me parece Sí, para, o las asociaciones, me parece que la unión hace la fuerza, sí, pero me parece que más importante es la calidad del trabajo que hacemos. sí. Sí me parece que es muy importante que defendamos y protejamos la calidad del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Que hacemos. Sí, sí. No, totalmente. Y después también pienso, vamos, me parece fantástico lo que cuenta. Pienso también que el esfuerzo está en cada uno de nosotros. Se espera mucho de las administraciones, de la publicidad. Y como tú bien dices, yo pienso que es un cambio cultural. Es decir, vendrá una generación que estará acostumbrada, más acostumbrada a dialogar, porque a nosotros hemos crecido diciendo tienes un problema, pongo una queja, pongo una demanda, pongo una denuncia, pongo un recurso. Y es verdad que ahora, por los trabajos que algunos mediadores hacen en tema educativo, ese esfuerzo que se hace muchas veces con planes de cultura de paz, etcétera, etcétera, pues es también un cambio casi generacional, ¿no? Pero es verdad que yo siempre a los mediadores cuando tengo la suerte de dirigirme a ellos, se lo digo, mira, tienes que empezar por ti. O sea, eres tú el que tienes que... Y otra lucha también, Francisco, que yo creo que, no sé qué opinas tú, que tampoco es una lucha. Fíjate tú que cuando vamos por distintos países hay sitios donde se dicen facilitadores, en otros mediadores, en otros confunden o coinciden con conciliador, con tal. Y yo digo, ¿qué más da? Si yo tuve la gran suerte de encontrarme una señora que me vino y me dijo, Javier, qué alegría de verle, porque es muy difícil pillarle. Quería preguntarle una cosa, y como usted es, y yo la miraba y decía, ¿qué soy? Dice, ahí, bueno, da igual, como usted me va a ayudar. A la mujer no le salía a la mujer no le salía la palabra mediador. Da igual. Yo creo que es un esfuerzo, como tú dices, ¿no? De sembrar cerquita tuya. Y muchas siembras hacen que tengas un campo Así es, transforman el paisaje. totalmente. Y bueno, me has hablado de un ídolo, ¿vale? Que es Roger Federer. Pero ese lo vamos a dejar de lado. Dime ídolos de Francisco Díez. ¿Qué ídolos tienes? Ese que que llevabas en la Eh, carpeta cuando eras joven, el que llevas. Sabes que no, no he tenido así ídolos. Por ejemplo, y siempre ¿Y la canción? me, siempre me puse un poco bueno, qué sé yo, Amé Serrat, ¿no? Joan Sí, Manuel Serrat, era maravilloso, digamos, adoraba los Beatles, por supuesto, Sui Generis en Argentina, Sui Generis era, ¿no? Maravilloso también. Pero no fui un seguidor ni de equipos, ni de individuos así. Ya te digo, yo creo que ese episodio con este profesor me enseñó mucho y me hizo, digamos, ser escéptico frente mm, a las grandes imágenes y ¿no? sí, En realidad, cuando tenía 15 o 16 años, me acuerdo que estaba sentado frente y retomé esa imagen muchas veces, ¿no? Mi casa tenía un balcón que daba a casi toda la ciudad, mi casa allá en Salta. sí. Estaba puesta arriba y tenía un balcón que daba a casi toda la ciudad. Y yo me acuerdo el efecto de acercarme a la puerta del balcón y que a medida que yo me acerco, el horizonte se va ampliando, Mm, ¿no? Y yo tenía ahí en ese momento, en los 15 años, 16, yo dije, bueno, hay dos maneras de vivir la vida. Una manera es ponerse en una cinta transportadora y que te lleve para que te muestre el paisaje que está la cinta transportadora. Y otra es caminar. Y cuando vos caminás, elegís la dirección, ¿no? claro. Y sos consciente de lo que abandonas en cada paso que decides dar en una dirección determinada. De lo que abandonas y de lo que eliges, ¿no? Y yo dije, yo quiero caminar, no quiero subirme a ninguna cinta transportadora. Mm,
Entre otras cosas porque como decidí estudiar abogacía y mi padre era abogado, era decano de la Facultad de Derecho, era juez, etcétera, yo tenía como un camino marcado, Mm, ¿viste? claro, Era como lógico que yo trabajara con mi papá y que siguiera siendo el hijo de, claro. ¿no? Y yo decidí que no iba a volver a Salta, me iba a quedar en Buenos Aires y iba a hacer mi camino. Mm, Y entonces eso también fue una decisión que de alguna manera excluye a ídolos muy dominantes, ¿no? O muy importantes para mí en mi formación. claro. Fueron muy importantes maestros, ¿no? Sí, sí, Y maestros que tuve y que sigo teniendo y siempre le digo a mis hijas y a los jóvenes con los que trabajo, busquen maestros que les ayuden a aprender, que los enriquezcan, ¿no? Porque para mí fueron maravillosos, tengo montones de ellos. En la claro. facultad tuve varios y la verdad es que la relación con los maestros cambiaron mi vida. Los maestros me fueron indicando hacia dónde era el paso siguiente, ¿no? Mm, Este, bueno, tomé esa decisión y me ayudó en las decisiones más importantes de mi vida, ¿no? Cuando decidí salir de la política para ir a estudiar, cuando decidí divorciarme, cuando decidí tener una segunda hija con mi segundo matrimonio, cuando decidí cortar una relación de trabajo que era muy exitosa, mm. pero que yo sabía que tenía un ciclo cumplido, ¿no? Y así. No, es muy bonito, la verdad que me encanta, la verdad que ojalá este tren durara más, pero es verdad que es muy bonito porque reflexiono, me quedo con frases tuyas, me las guardo en el recuerdo de este viaje que hemos compartido, porque es verdad, yo creo que cuando alguien empieza, y cuando le pregunto a alguien un ídolo, ¿no? Bien, pero claro, pienso, con lo que tú dices, con toda la razón del mundo, que el ídolo es alguien al que sigues, el maestro es alguien que te acompaña. Entonces, es muy de lo que tú dices, ¿no? O sea, es muy a estas generaciones nuevas decirle, no busques el ídolo, no, busca maestros, busca personas que te ayuden a acompañarte, pero el camino lo tienes que hacer tú. Porque si no Claro, vas a intentar querer ser una persona que no eres, quieres parecerte a tu ídolo, pero tú no eres como él. Es claro, como el deportista, como, mire usted, este es así y es como es y llegar hasta él, solo es él, ¿no? Yo claro. creo que eso también es una gran enseñanza. Bueno, pues Francisco, estamos a puntito de llegar a la estación, además ya están avisándonos y sí me gustaría, antes de despedirte, un abrazo gigante y y de decirte que la próxima vez nos vamos a ver en la Bella Salta, eso seguro. Genial, genial, El, con po- empanadas. el por qué no lo sé, pero y homenajearemos a Güemes, en fin, ya haremos ya decidiremos hacer un viaje para Salta los dos, ¿no? Que tuve la suerte de conocer. Pero déjanos una frase, di una frase lapidaria a los mediadores, una frase, un título. ¿Qué se te ocurre? Mira, me quedé con el tema de la toma de decisiones, ¿no? Es lo más importante de la vida, ser consciente que uno toma decisiones todo el tiempo y que cuando nosotros trabajamos como mediadores, en realidad lo que ayudamos a lo que nuestro foco, a mí me parece que uno de los focos más importantes es ayudarle a las personas a que tomen las mejores decisiones que puedan tomar ellos, ¿no? Porque la vida se construye sobre decisiones. Tú puedes pensar que te lleva una cinta transportadora y que todo es fácil, pero no es así. En realidad, cada paso lo decides. Y cuando estás en un conflicto, decides seguir en el conflicto o gestionarlo de una manera o de otra. Son decisiones. Entonces, en la medida en que los mediadores tomamos conciencia de cómo nosotros tomamos nuestras propias decisiones en nuestra vida, somos más hábiles para ayudar a otros a tomar las decisiones que cada uno puede tomar, ¿no?
Pues sí. Y me parece que eso es algo que salió acá. Sí. Pues, querido Francisco, Francis, Pancho, y para mí, amigo Paco, que es un lujo, se me ha hecho muy cortito el viaje, no sé si a ti también. Sí, se pasó volando. Sí, sí, pues ya estamos casi llegando a Córdoba. Y Y bueno, Tocayo, tendrás que venir a Salta la próxima vez. No te prometo tren porque allá no tenemos, pero nos podemos dar un buen viaje a caballo por alguna serranía. sí, por favor, vamos, seguro, te cojo la palabra totalmente. Que un abrazo muy fuerte y muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo grande.